El título que he puesto en esta mañana es De gloria en lugar de ceniza. Wow. Dice la carta del libro de Isaías capítulo 61, dice, versículo 3 dice, ordenad que los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleos de gozo en lugar de luto, mantos de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Si te das cuenta, no sé cómo Dios lo está haciendo este año, pero el primer día hablábamos de la palabra profética, ¿no?, que recibíamos para el año, ¿no?, donde hablábamos de victorias totales. La segunda semana hablábamos de visión, de lo importante que era caminar con una visión. Tercera semana hablábamos de poner a Dios lo primero. Cuarta semana, ¿no?, creo que hablamos acerca de la queja, de sacar la queja. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de, hey, ten cuidado que tu fe va a ser probada. Y cuando nuestra fe sea probada, va a ser el comienzo de una nueva historia. Y en esta tarde, en esta mañana, Dios viene a decirnos de gloria en lugar de ceniza. Por lo tanto, si te sientes acabado, si te sientes medio muerto, si te sientes medio ceniza, como cuando pasa un fuego por un bosque, hoy Dios te dice que te va a levantar y te va a poner en gloria, para que puedas caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de power en power 2.1. Domi Durán. Y en esta mañana yo quiero animarte a que cuando hablemos de gloria, tu mente pueda entender grandeza, esplendor, majestad. Y cuando hablemos de ceniza, podamos identificarlo como muerte o resto. Isaías capítulo 35 del 1 al 3 dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. Dice, la tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Dice, así habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Dice, los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan verdes como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Dice, allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Yo estoy convencido, hermano y hermana, que Dios va a manifestar su gloria. O sea, si hay algo que debemos de tener entre ceja y ceja, es que Dios manifieste su gloria como nunca antes ha sido manifestada. La palabra nos habla de florecimiento, nos habla de fertilidad, nos habla de ánimo, nos habla de fortalecimiento. Las dificultades, recuerda esa palabra, las pruebas, recuerden esa palabra, nos van a impulsar a otro nivel para el cual fuimos diseñados. Y de esas pruebas y de esa dificultad salir fortalecido. Escuche bien, las pruebas y las dificultades tienen un tiempo, tienen una fecha de caducidad. Ahora, los ingredientes imprescindibles para una vida de gloria en vez de ceniza es que podamos entender de que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, contra potestades. Dice, con referencia a la Biblia, quiero que podamos también visualizar antes de leer el texto que voy a compartir. Quiero que vayamos a Juan capítulo 7, del 37 al 39. Y referencia a ese texto que vamos a leer, siempre que la Biblia nos acerca y nos habla de mares, de agua, todo lo que fue entre una cosa y otra, un conflicto con una nación, con un individuo, y que viene a continuación el agua en movimiento y aparece en diferentes contextos, río, agua, mares, todo eso tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 7, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed pueda venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Dice, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Dice, con la expresión agua viva
se refiere al Espíritu. Dice, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Sabe lo que va a marcar el ADN nuestro como iglesia? Es que el Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Sabe lo que va a marcar un antes y un después? Una diferencia. Es que el Espíritu Santo sí mora en cada uno de nosotros. La promesa ha sido recibida, la promesa ha sido abrazada. Y no voy a dejar de practicar ciertas cosas porque me prohíben. No, voy a intentar de no entristecer a aquel que me acompaña. En mi soledad, en mi tribulación, en mi oscuridad. Porque es alguien que valora quién realmente soy. No por lo que hago, sino por quién me salvó y me rescató. El lenguaje metafórico, el aguacero, la lluvia tardía, el río, descubrimos el derramamiento del Espíritu Santo. Y es que el derramamiento del Espíritu Santo son invasiones de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Lo que le llamamos teofonía, la sobrenaturalidad, la soberanía de Dios. Manifestándose de cualquier manera. Y como iglesia debemos estar preparados para que el Espíritu Santo se pueda manifestar de cualquier manera, de cualquier lugar. Y ya no voy a caminar conforme a mis deseos y mis pasiones, sino quiero estar sujeto a su voluntad. Quiero caminar conforme al corazón del Espíritu Santo. Estamos todos haciendo el libro de incendiario. Ahí han venido más libros todavía. Nos encanta lo que estamos aprendiendo. Porque parece ser que nuestra mente nos dice, cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo se va. Desgraciadamente no tiene no hace eso, no nos abandona, ni en los momentos más oscuros, ni en los momentos donde estamos cometiendo pecados horrendos. Pero sí lo estamos entristeciendo. Y eso es lo que nos tiene que importar en esta temporada. Si queremos ser una iglesia apasionada por la sobrenaturalidad y soberanía de Dios. Ese es nuestro ADN. Eso es lo que van a ver otros. Eso es lo que ya otros están viendo. Por eso hay muchos que me dicen, lo que yo siento en este lugar es power. Lo que yo estoy viviendo en este lugar es power. Si tú y yo perdemos de mira y le perdemos ese lugar de reverencia, de solemnidad a la persona del Espíritu Santo, vamos a perder nuestro ADN. Vamos a perder lo que somos. Vienen días donde estamos buscando la soberanía, la sobrenaturalidad, la teofonía de parte de Dios. Vivir bajo la cultura del reino de Dios no funciona igual que vivir bajo la cultura de nuestro reino terrenal. O sea, si te das cuenta, no la podemos igualar, no la podemos comparar. Lo que funciona en el contexto en el que vivimos, quizá en el contexto del reino de Dios, no funciona. Muchas veces nos frustramos porque tendemos a comparar, tendemos a ser queremos igualar. Y el reino de Dios no lo podemos igualar con nada. Dice Isaías capítulo 35, dice, con esta noticia en el 3, dice, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Eso es un consejo dentro del reino de Dios, de fortalecernos, de animarnos. En el otro reino, en el cual caminamos de lunes a viernes o de lunes a sábado en nuestro trabajo, si estás cansado, ¿qué? Si estás pasando una mala época, ¿qué? Pero en el reino de Dios, todos tenemos que ir hacia adelante, todos tenemos que fortalecernos, todos tenemos que animarnos, todos tenemos que aguantarnos las manos y aún las rodillas de los que están débiles. Dice él que nos dice esforzaos
nos da las herramientas necesarias para cualquier contratiempo, contingencia. Dios nos da las herramientas necesarias para fortalecer nuestros brazos, para fortalecer nuestras rodillas, para tener un buen ánimo. Filipenses 4:13, ¿qué dice, iglesia? Que nadie venga llorando después del culto. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Declara eso en tu enfermedad. Declara eso en tu situación laboral. Declara eso en tu situación familiar. En el contexto en el que vivimos, muchos dicen, no tenemos por qué temer a los días futuros, pero no nos dan soluciones. Y lo que nuestros ojos ven cada vez más preocupante. Y el debate no es sacar a las personas del miedo, sino llevarla a que ellas puedan confiar plenamente en Dios por encima de lo que sus ojos visualizan, por encima del presente que están viviendo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una iglesia que sea discípula, entendida de que la última palabra siempre la va a tener Dios. Y cuando dejamos entrar el miedo, inseguridades, angustia a nuestro corazón, estamos cayendo incluso en hacer alianza con el enemigo. Cuando tú dejas que la angustia, el temor, el miedo, la falta de propósito entra a tu vida, estás haciendo alianza con el enemigo. Porque en el reino de Dios tenemos todas las herramientas para tener clara nuestra identidad, nuestro propósito. Y te voy a hablar de 4 aspectos para una vida de gloria en vez de ceniza. El primer aspecto es esperanza. Dile al que tiene a tu lado, esperanza. Dice Romanos capítulo 8, 24 al 26. Dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si desea algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hey, recuerda que el Espíritu Santo es nuestro ADN, pero dentro de ese ADN nosotros tenemos un ADN donde unos no tienen esperanza, nosotros tenemos que tener esperanza. Porque cuando estemos aparentemente perdidos, el Espíritu Santo orará al Padre y gimirá al Padre aquello que tú y yo vamos a necesitar. Él va por delante. Él va preparando el camino. Tenemos la responsabilidad, escuche bien esto, de crear una atmósfera de esperanza, una palabra de ánimo y una cultura de avivamiento. Escuche bien, nada va a acontecer si tú y yo no colaboramos. Hay que generar una atmósfera de esperanza. Y para generar una atmósfera de esperanza, recuerde algo, es que el Espíritu Santo esté en medio de cada reunión, esté en medio de cada cita, esté en medio de cada encuentro que nosotros podamos tener. Aún en los conecta, asegúrate de que Él está en medio. Aún en la reunión de tu equipo, asegúrate que Él está en medio. Aún en la cafetería, asegúrate que Él está en medio. Aún en tus estudios, asegúrate que Él está en medio. Aún en tu vida personal, laboral, asegúrate de que Él está en medio. Tenemos que salir de ser vidas conformistas, pasiva y dormida, a transformarnos en vidas encendidas y apasionadas con esperanza en Cristo. Yo algo que nunca entenderé es ver a un cristiano sin esperanza. Y cuando me dicen que Cristo venga, yo quiero que Cristo venga. Evidentemente. Yo sueño cada mañana con que hoy puede ser el último día. Y miro mi móvil y miro todos los proveedores míos y digo, como yo me vaya esta noche, ahí os vaya a quedar todo. Os vaya a enterar.
Ahí os vaya a quedar todo. Pero mi esperanza, ¿cuál es? Extender el reino de Dios cada día, cada segundo. Ver el avivamiento en mi nación. Ver España rendida a los pies de Jesús. Ver a las autoridades como otros estados, como nuestros hermanos salvadoreños, están viendo. Yo eso quiero verlo en España. Yo quiero ver España ante los pies de Jesús. Pero hay algo que sí demanda de cada uno de nosotros. Y es que salgamos de vidas conformistas y dormidas por vidas encendidas y apasionadas. En otras palabras, vidas en el primer amor. Ese primer amor. Donde tú venías a la iglesia, nadie te saludaba, nadie te miraba, pero tú eras feliz. Por eso me encantan los nuevos. Porque les da igual que me sepa el nombre, no me sepa el nombre. Ellos sí están en este lugar. El Salmo 58, Dios nos lo regaló como iglesia. Y dice, 52:8 dice, pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. No puede faltar la esperanza. La esperanza bíblica es diferente a la esperanza de nuestra cultura. No podemos entender la esperanza bíblica con la esperanza de nuestra cultura. No tiene nada que ver. La esperanza en nuestra cultura es como un deseo, pero no tenemos nada garantizado. La gente diría, Domi tiene un deseo de ver a España rendida a los pies de Jesús. Dirían mis amigos. Pero eso es de puertas para afuera. Pero en el reino de mi Padre, la esperanza bíblica es una anticipación gozosa de que algo acontecerá. Entonces ya no son falsas expectativas de Domi, sino que puede acontecer. Porque si yo tengo esas expectativas es porque el Espíritu Santo me lo ha puesto en mi corazón. Él ha permitido que haya sido plantada en mi corazón. La esperanza nos da el permiso de celebrar la respuesta como si hubiera pasado. Fíjate si es importante que tú y yo podamos transmitir esperanza. Dice, no alcanzaremos a avanzar a una vida de victoria sin antes vivir una vida de esperanza. Por lo tanto, tú tienes que tener esperanza para tu matrimonio. Tienes que tener esperanza, aunque seas maduro, de que un día te casarás. Tienes que tener esperanza que algún día podrás tener a tu familia contigo. Tienes que tener esperanza que algún día te podrás poner en orden. Porque la última palabra no depende de la cultura que está allá afuera, sino de la cultura y del reino que está entre nosotros. El segundo punto en esta mañana, te voy a dar 4. El segundo punto es victoria. Di conmigo victoria. Y ya el año pasado Dios nos habló de romper límites. Y en Juan 14 hablaba de aún las mismas cosas y aún mayores que yo he hecho, vosotros haréis. Y ahí hay una historia de un héroe filipino de la Segunda Guerra Mundial que fue llamado José Abad Santo. No sé si es su nombre, porque recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, a un amigo pastor le mandé un vídeo. Él era de la Navy, ¿no? De los infantes esos que van por tierra, ¿no? Estuvo en el Golfo. Y bueno, y yo le mandaba un vídeo y digo, aquí estoy buscando, te están todos los nombres, ¿no? De la gente que fue a la guerra del Golfo. Y yo le digo, estoy aquí buscando, ¿no? Y él pues se echó a reír, porque se llama de una manera, pero le dicen de otra. Entonces yo estaba buscando de la manera que le dicen, ¿no? Y bueno, supongo que se llamaría José Abad Santo. Dice que fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Filipinas. Dice que fue educado en Estados Unidos, donde recibió una gran influencia cristiana. Dice, después de sus estudios en la Universidad de Harvard, volvió a su país, donde lo colocaron en uno de los puestos más elevados de la magistratura. Dice, fue también vicepresidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero cuando llegó a otra tierra como era la tierra japonesa, dice que en aquel lugar lo atrincharon y lo tomaron. Y le reclamaron y le dieron la oportunidad de escoger
y de cooperar con los nipones. Los nipones son los japoneses. De colaborar con ellos, pero tenía que renunciar al cristianismo o enfrentarse a la muerte. Santo, este tipo santo, dice que él decidió escoger la muerte y decidió morir delante de su hijo. Su hijo llorando y llorando, él le dijo esta frase. Dice, no llores, hijo mío. Dice, es un privilegio que hoy es concedido a pocos hombres morir por una causa como esta. Es que la victoria a veces no es como tu mente dictamina o como mi mente dictamina. Te das cuenta que lo que en un reino es perder, en otro reino es victoria. Te das cuenta que no funcionamos con los patrones de ahí afuera, sino funcionamos con los patrones del reino de Dios. La victoria no es siempre lo que imaginamos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11 dice, todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu. Dice, y entender lo que dice a las iglesias. Dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Eso es victoria. De que tú y yo, una vez que partamos, no vamos a sufrir de la segunda muerte. O sea, tú y yo vamos a una eternidad con Cristo. Y aquellos que no vayan a una eternidad con Cristo sufrirán eternamente. Sufrirán la segunda muerte. Y que ahí estarán continuamente sufriendo. Es que la victoria no es como tú y yo a veces imaginamos. La victoria no es la iglesia 1, el enemigo 0. La segunda muerte es la ira de Dios a una eternidad de sufrimiento. Una vida de victoria se mantiene y se transmite por medio de la esperanza. Dice, el Espíritu Santo está buscando que podamos profetizar de acuerdo a Él, trayendo vida y victoria a aquellos valles que nos rodean hoy, que son huesos secos. Es importancia lo que tú y yo hablamos. Por eso tenemos que abrir nuestro entendimiento y saber que estamos en este lugar para generar una atmósfera de esperanza, una atmósfera de victoria para que se dé el gran y acontecimiento jamás esperado. El avivamiento que todos deseamos y todos lloramos por ese avivamiento. Este tiempo es un tiempo donde lo profético tiene que desatarse bajo la unción del Espíritu Santo. Tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder para edificar o destruir. Necesitamos que nuestras palabras generen una atmósfera de victoria. ¿Y por qué, Domi, la victoria? Porque hemos sido diseñados para caminar en victoria. Porque la victoria trae confianza. Cuando tú venzas al pecado, aparte del beneficio que es poder vencer una tentación, en la sensación que viene a continuación es de sentirte un campeón. Es de sentirte como si hubieras ganado una Champions. La victoria trae confianza. Y si hay dos cosas que tenemos que entender y preparar nuestro corazón para esta temporada, es que tenemos que generar una atmósfera de esperanza y una atmósfera de victoria para que podamos crecer en confianza. Dice el primer libro, en la primera carta de Corintios, dice, así que siquiera que todos vosotros habléis en lengua, dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, o a no ser que las interprete para la iglesia, reciba la edificación. Es importante que tú y yo profeticemos. O sea, para profetizar no tienes que tener un título. Tú y yo podemos profetizar sobre la vida de nuestros hijos. Y yo le digo a mis hijos, tú servirás a Dios. Tú servirás a Dios. Y muchos fueron los que sembraron, otros fueron los que están recogiendo, otros van a hacer lo que lo van a hacer crecer y otros llegarán y multiplicarán lo que tú te encontraste. Y tú puedes ser uno de ellos. O sea, nuestra lengua tiene poder para bendecir, para edificar o tiene poder para destruir. Dios está levantando una iglesia para el movimiento más sobrenatural de su Espíritu Santo como nunca antes oído y visto. Segunda carta de Corintios. Dice así, antes bien, como está escrito, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Cuando generamos esta atmósfera, siempre vivimos con algo que compartir. Por eso Pablo hablaba de traigan un cántico, traigan algo para compartir cuando nos sentemos todos juntos como iglesia. O sea, siempre que nos encontramos bajo una atmósfera de esperanza, una atmósfera de victoria, una atmósfera de lo profético del Espíritu Santo, siempre vamos a tener algo que dar. Siempre vamos a tener algo que compartir. No puedo entender cómo tú y yo llevamos 6 meses, 1 año, 5 años y no tienes nada que compartir con un hermano. Cuando tienes que darle un abrazo y decirle, Cristo viene pronto. Y ahí en esa atmósfera de victoria, en esa atmósfera de esperanza, ahí es donde el mudo hablará, el cojo saltará y comenzará una cadena de milagros sin parar. Pero la atmósfera la tenemos que preparar tú y yo. No podemos dejar la responsabilidad para la atmósfera del grupo de la alabanza. Si hoy fue bien o si hoy no fue bien, o si hoy cantaron los cánticos que a mí me gustó, o si no lo cantaron. Cuida tu corazón. Dile algo a alguien y llénalo de esperanza y de victoria. No sé cómo has llegado a este lugar, pero yo recuerdo llegar a Buri, un lugar donde en el 2023, qué bonito, ¿no? Poder decir esto cuando sea viejo, ¿no? Un lugar donde el 2023 hubo un avivamiento de parte de Dios, ¿no? Y montarme en un carro con un gringo que no podíamos entenderlo. Yo no lo entendía, pero Longman sí. Y el hombre decía, mirándonos a los ojos, paraba el coche, un hombre muy anciano. Y decía, chicos, prométenme que Cristo viene pronto. Ese hombre me llenó de fe, me llenó de esperanza, me llenó de gratitud. Y no me dijo, ¿qué hacéis por aquí? ¿Estáis perdidos? ¿Qué os trajo? Sino él decía, hey, prométeme que Cristo viene pronto. Dile tú a Dios que también te pueda utilizar para decirle a otro algo de parte de Dios. Por eso es importante lo que sale de nuestra boca. Muy importante, iglesia. Si queremos ser una iglesia relevante, que es igual a sobresaliente, necesitamos que nuestra boca, todo lo que diga, sea profético. Al más malo de la iglesia le digamos, tú vas a servir a Dios. Al más horrible, nosotros le digamos, tú vas a servir a Dios. Israel estaba en el exilio. Había sido liberada del regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Y luego construiría la muralla de la ciudad. Y cuando nacemos de Dios en el Espíritu Santo, creamos un templo. Y luego comienzan a construirse las partes de nuestra vida que nos mantienen en lugar de protección. Qué profético es lo que vemos en Nehemías. Primero construyeron el templo y luego las murallas. Primero Dios va a preparar nuestro templo y luego va a poner el cercado. En Nehemías 8 dice que los enemigos entraban cada noche y destruían todo lo que construía el pueblo. O sea, estuvieron como una pila de años construyendo. Cada mañana ellos levantaban y el enemigo venía en la noche y destruía todo lo que ellos habían construido. Ahora, llegó Nehemías, que significa reconstructor de muro, y en 52 días hicieron lo que no pudieron hacer en toda una vida. En un momento, en 52 días, lo lograron porque el Consolador, el Espíritu Santo, estaba con ellos. Y hay muchas áreas en nuestra vida o en tu vida que has querido poner en orden en tus propias fuerzas, pero no has podido. Pero en esta temporada, el Espíritu Santo te ayudará a preparar tu templo y a construir las murallas. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 9, dice, luego Nehemías, el gobernador, Edra y el sacerdote y escriba, dice, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este. O sea, yo he leído esta historia un montón de veces y no te distraiga ahora. Y a veces leemos la Biblia, no de carretilla, pero un salvadoreño me sembró una aplicación, ¡buah! Es increíble. Y cuando meto ese texto para hacer una exégesis de ese texto,
¿Sabe lo que está ocurriendo en Nehemías 8:9? Que a veces, ay, ¿por qué están llorando? Porque el pueblo fue convocado en la plaza mayor del pueblo. Y nunca antes habían escuchado la palabra de Dios. Y ahí es donde está escuchando. Dice, luego Nehemías, el gobernador, Esdras y el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Primera vez que escuchaban la palabra de Dios. Y se habían dado cuenta que el nivel de ellos estaba aquí y el nivel de Dios estaba allí. Y estaban rotos, emocionados de haberse encontrado. En otra palabra, una escena ideal para un evangelista para que lo hubiera llamado al altar. Todo un pueblo esperando el llamado al altar. Nehemías 8:10 dice, y luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan sus comidas con quienes no tengan nada. Dice, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Primera vez que se encontraban con la palabra. Iglesia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos caminar de cualquier manera. El gozo es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. ADN. No camine. A veces uno entra en iglesia donde más que una iglesia parece un tanatorio. Te miran de arriba abajo. Hey, el gozo es nuestra fortaleza. Los levitas decían, tranquilo, no estén tristes, es un día santo. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a celebrar. ¿Es importante la esperanza y la victoria? Pues el punto número 3 es la celebración. Di conmigo celebración. Se necesita una mayor fe para regocijarme. Dice, antes de que seamos transformados en lo que Dios está diciendo, que después de ser transformados para caminar una vida de victoria. El ejercicio es que tú y yo tengamos una fe sobrenatural y que podamos celebrar cada mañana la bondad de Dios. Una fe sobrenatural nos saca de evaluarnos a nosotros mismos para evaluar lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Eso es celebrar la bondad de Dios. En el mundo nos regocijamos porque somos felices. En el reino somos felices porque nos podemos regocijar. ¿Te das cuenta que nuestro reino no funciona como el reino de allá afuera? En el reino hay un enfoque divino para todas las áreas de nuestra vida. La bondad de Dios trae felicidad a nuestras vidas. En la celebración se introduce la gracia, que es el poder de Dios manifestándose en ti. Celebramos antes que llegue la victoria. Nosotros no estamos esperando a que Cristo venga por su iglesia para celebrar. Nosotros estamos ya celebrando de que Cristo vendrá por nosotros. Y la celebración implica que tenemos que pasar por alto todas las tribulaciones, todas las pruebas. Pero no puede ser una prueba o una dificultad más fuerte que la bondad de Dios. La alegría es un fruto profundo, una evidencia del Espíritu de Dios, obrando en una persona que toma decisiones, refuerza su estilo de vida con alegría. El salmista, capítulo 2, versículo 11, dice, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Obviamente regocijarte no está conectado a siempre quizás está en power, sino una decisión de tu corazón que debemos de tomar por temor a Dios. ¿Me estáis siguiendo? ¿Qué estoy diciendo? Que no estoy de acuerdo cuando el pueblo de Dios no tiene esperanza. No estoy de acuerdo cuando el pueblo de Dios no camina en victoria, a pesar de las derrotas que nos estén rodeando. No caminamos según camina ese reino. Ese reino le llama victoria cuando las cosas van bien. En nuestro reino, en el reino de nuestro Padre, aun en las noches más oscuras, nosotros tenemos que celebrar la victoria que se nos dará.
Porque nosotros somos el ejército, sabiendo que al final, ¿quién tiene la victoria? ¿Quién obtendrá la victoria? Su pueblo. A ver qué ejército va a pelear sabiendo de que obtendrá su victoria. El ejército de Dios sabe de que obtendrá su victoria. Nosotros debemos de celebrar. Científicos descubren recientemente que necesitamos 400 repeticiones para una sinapsis en el cerebro. O sea, para que entendamos algo, 400 repeticiones. Por eso siempre las de la iglesia no están como a mí me gustaría, porque vamos por la 240. Cuando lleguemos a 400 ya la habremos entendido. ¿Sabes por qué no nos enteramos muchas veces de las cosas? Porque lo hacemos con luto en nuestro corazón. Porque ese mismo científico dijo, Benjamín, que tú y yo, serio, necesitamos 400 veces para enterarnos de qué va esta película. Pero un niño necesita solamente entre 10 y 20 veces. ¿Será que por algo nos dice Mateo 3:18? Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Necesitamos aprender a jugar y a celebrar haciendo lo que hagamos. Barrer la plazoleta, necesito hacerlo jugando, celebrando. Cantar, alabar, adorar, necesito hacerlo celebrando. No puedo mantenerme. Ese es el reino de ahí afuera, que está esperando a qué me pueden dar. No, ¿qué es lo que tú puedes dar? Un niño viene con la mayor expectativa a este lugar. ¿Será que Dios nos está diciendo, vuélvanse como niños? Yo prefiero repetir 10 veces a no estar 400 veces repitiendo lo mismo. Disfruta, celebra, juega. Y el cuarto punto, belleza. Isaías capítulo 61, versículo 1. Esto es una canción de las que más me gusta. Hay una canción, cantaba la Eli esta canción. Cuando ella cantaba. La Eli. Hay dos canciones que yo me acuerdo cómo cantaba. Una que nos enseñó. Ay, se me fue. Ay, subiré a la montaña. Ella venía de Madrid. Oh, a la montaña. Y estaba cayendo granizo en la calle. Y luego había otra que era la del Espíritu del Señor, ¿no? Está sobre mí, ¿no? ¿Cuánto he llorado yo con esa canción? Mi mujer lo sabe. Mi mujer lo sabe. Decía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el 3 dice, y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué dije? Gloria en lugar de ceniza. Dice, óleos de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Wow. Es importante que entendamos la belleza. Ceniza es lo que queda cuando el enemigo ha hecho polvo en nuestras vidas. Y solo Él puede tomar todas esas partes rotas en nuestra vida y que sean de testimonio. Y la belleza es uno de los temas más fáciles de pasar por alto, pero es la columna vertebral de todo lo que fue creado. Y la belleza no significa que te van a quitar las cicatrices, pero sí las cicatrices no van a robar la belleza. Las pruebas
Él las terminará convirtiendo en victorias sobrenaturales. Dice, la belleza, la esperanza y la victoria y la celebración despiertan la conciencia a la existencia de la bondad de Dios. 4 elementos: esperanza, victoria, celebración y belleza. Padre, aquellos que nos están viendo en la otra parte de la pantalla, ellos puedan abrir tu corazón a ti y decirte, Señor, te acepto como mi único Salvador. Te pido que tú pongas tu mano sobre sus vidas, tú los bendigas, tú los visitas allá donde ellos estén, a la hora que sea viendo este mensaje, ellos puedan ser bendecidos y puedan abrazar al Consolador, al Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.